Buenos días. A los cuatro valientes mosqueteros que me acompañan hoy, una de las mañanas más frías del año. Estamos viendo el último tema de arquitectura contemporánea, probablemente la penúltima clase de arquitectura contemporánea que va a tener. Y lo bueno es que vamos a mandar saludos a todos los que ojalá vean el video después, pero lo bueno es que los cuatro que están afuera van a tener puntos extra. Espero que por lo menos sirva para sumar algo, para llegar del 12 al 13. Bueno, siempre empezamos repasando la clase pasada, que toda la primera mitad de la clase hablamos sobre arquitectura de dominio específico. ¿Qué es la arquitectura de dominio específico? Arquitecturas que tienen un compromiso entre flexibilidad, entre generalidad y justamente eficiencia en hacer una tarea. Entonces, no eran el procesador de propósito general, como más o menos ustedes están acostumbrados a lo que vemos siempre, sino que eran arquitecturas hechas específicamente, codiseñadas junto con el software para hacer una tarea en particular. Y esa tarea en particular la hacían extremadamente bien, en un paralelismo masivo, muy eficiente en performance, eficiencia en performance por watt, pero hacer una sola cosa. Entonces la idea era, o una idea que se busca hoy en día, que parece ser la que se está imponiendo, es, ante la demanda creciente de performance, buscar reemplazar el procesador de propósito general por un conjunto de procesadores de arquitectura específica, o sea, de arquitectura de dominio específico, para de esta manera obtener más performance, más eficiencia y tratar de seguir mejorando lo que es la demanda de performance. Entonces, eso lleva a que hoy en día ya los sistemas de chip actuales son un poco un resumen de muchas de las cosas que venimos viendo en los últimos temas, porque ya, primero son sistemas de chip, o sea, ya no es un procesador, sino que ya es un sistema dentro de un chip con un montón de cosas. A su vez, esas cosas son totalmente heterogéneas, porque ya no es que son procesadores todos iguales, tampoco es que son algunos procesadores iguales, otros distintos, son algunos procesadores iguales, otros distintos, y además un montón de otros núcleos específicos para algunas tareas. O sea, algunas tareas se deben directamente a un núcleo en particular. Y después hay núcleos de alta performance y después hay núcleos de baja performance y alta eficiencia. Todo esto metido en lo que hoy se conoce como un procesador. Es un sistema completo. Entonces, estas arquitecturas plantean la posibilidad o necesidad, tanto que voy discutiendo la gente, de incorporar la flexibilidad o la generalidad como un nuevo criterio de diseño. ¿Hasta qué punto queremos que sean price, performance y power? O también generalidad o flexibilidad para ver hasta qué punto queremos que sea algo específico o algo de propósito general. Eso está abierto, vamos a ver en un par de años en arquitectura, si cambia el inglés son al 3P, le ponemos otro nombre. Después, ¿qué vimos? Empezamos a ver el tema del concepto de seguridad, último tema de la materia, y uno de los primeros conceptos importantes que vimos son ¿qué son los ataques de tipo side channel? Y los ataques de side channel eran mediciones indirectas, o sea, de variables físicas, que servían para obtener información que no era factible, no era posible obtener de manera directa. ¿Por qué? Porque la computadora funciona bien, la computadora tiene mecanismos de protección, la computadora está pensada para que no se filtre la información, pero sin embargo la idea era que, justamente con estos ataques que son de costado, tratar de medir variables físicas, temperatura, sonidos, emisiones electromagnéticas, calor, cualquier cosa de esas, para tratar de obtener algún indicio de qué puede estar pasando con la performance, qué puede estar pasando con algunos datos, qué puede estar pasando con la información. Y uno dice, bueno, pero con indicios no hacemos nada. Hoy en día ya avanzaron bastante técnicas algorítmicas, entonces, por algunos indicios, algunas variables físicas indirectas, es posible obtener datos. Y eso es un problema. Eso es gracias a esos ataques
laterales, digamos, ataques side channel. Y cuando aplicaron estos, a alguien se le ocurrió aplicar esto a los caches de los procesadores, porque resulta que los caches de los procesadores son una gran ventaja y una gran técnica utilizada para achicar la brecha de performance de procesadores de memoria, pero cuando aplicaron estas técnicas side channel empezaron a descubrir problemas. Y bien, terminé mostrando un poco al final de la clase que más o menos desde principios de 2008, enero de 2018, perdón, se descubre una vulnerabilidad cada 20 días, lo cual es un montón. La parte buena, creo que la única parte buena de todo esto, es que en realidad ninguna de esas vulnerabilidades se sabe que haya realmente sido explotada. O sea, nadie filtra todavía contraseñas de datos mediante esta técnica. ¿Por qué? Porque son la mayoría durísimas, son por ahí, digamos, y porque contextualmente en general hay una cuestión preventiva, o sea, se las descubre, se las publica antes. Entonces los fabricantes tienen tiempo, tienen un plazo para avisar, hacerlo público y decir, che, mira, tengo un problema, pero lo voy a tratar de arreglar de esta manera. Entonces a la larga, y porque además, me falta otra cosa, es que es mucho más fácil obtener técnicas, o sea, obtener información y obtener cosas de otras maneras, digamos, o sea, aplicar vasos de cerveza para efectivo y cualquier otra cosa más rápida. Ahora, dije recién que no sea explotada, se les avisa a los fabricantes tienen tiempo de solucionar el problema. Pero ¿qué pasa? En general, todas estas vulnerabilidades, la mayoría de estas vulnerabilidades, no tienen solución. O sea, la mayoría no tienen solución o una solución simple, ¿no? ¿Por qué? Porque en general, como dice ahí, afectan cuestiones que son inherentes al diseño que vimos durante toda la materia. O sea, afectan los cachés, afectan el TLB, afectan un montón de buffers internos, la predicción de saltos, DBFS, las redes de interconexión interna, el control de interrupciones, los procesadores gráficos. O sea, hay distintas vulnerabilidades que afectan distintas cosas, ¿está claro? Pero son todas cosas que conquistan la materia. O sea, no hay pedacito de la materia que desde el 2018 en realidad hayan encontrado alguna vulnerabilidad. ¿No? ¿Por qué? Porque todas tienen que ver con registros y registros de plataforma. ¿No? O sea, se usan para configuración, se usan para ejecución, se usan para lo que sea. La cuestión que cualquier cosa que almacene estado puede ser vulnerable. Entonces, estamos llenos de registros que almacenan estado. Entonces, todas esas pueden ser sujetos a algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, es muy difícil de solucionar el problema. Lo que ofrecen los fabricantes son paliativos. En inglés, mitigation. ¿Cuál es la idea del paliativo? Tratar de ver que no es una solución, no te soluciono el problema, no lo evito el problema, la vulnerabilidad, pero algo que sea más difícil, o sea, que ya si era difícil, lo hago más difícil aún de filtrar datos. Entonces ya desalienta, digamos, a los hackers para que la usen y la usen a la vulnerabilidad y la exploten a la vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad sigue estando, ¿se entiende? O sea, si antes se podía filtrar mucha información, hacen que se filtre poca información. O sea, antes se filtraba poca información, ahora hace que se filtre muy poca información, o muy lento. Pero se sigue filtrando. ¿Está claro? O sea, es poner un parche, pero la gotera sigue estando. ¿Está claro? Ahora, esos paliativos pueden ser por hardware o pueden ser por software. O sea, directamente cambiando el microcódigo del procesador. La idea es reducir el impacto, ¿no? Pero ese paliativo, esa forma de tapar o de reducir la vulnerabilidad, ¿qué es lo que hace? Implica una reducción de performance. La mayoría de todos los paliativos que existen para todas las vulnerabilidades encontradas implica que hay algún tipo de reducción de performance. Y esa performance puede ser a veces un poquito, como un 2%, o puede llegar hasta un 35%. Es un montón, o sea,
Por supuesto que depende del programa, el procesador, la vulnerabilidad, etc. Pero ustedes piensen, han empezado con diseño de camino de datos y la mejorada pipeline para sacar el tiempo de ciclo para aumentar la frecuencia. Después han agregado caché, después han visto que el riesgo era un problema, pero bueno, lo trataban de arreglar. Después han visto que la memoria era un problema, que de memoria para mantener la performance lo más alta posible. Después han visto multiprocesamiento. Y después han hecho un montón de cosas para bajar la performance para que después esté todo bien. En realidad no. Lamentablemente, hay un problema acá y olvídense de algunas cosas que han hecho, vuelvan atrás, pierden el performance. Un bajón. ¿No? Entonces, esto es, lamentablemente, el por qué veo este tema, o por qué creo que es importante ver este tema, y va a ir en el parcial, todos para los que no están. Antonio, no te dije que puntos extras por haber sido uno de 40 que vino ahora. Este es un compromiso un nuevo compromiso entre seguridad y performance. ¿Queremos más performance o queremos más seguridad? Porque más seguridad implica menos performance, sí o sí. Entonces habrá que ver hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar una en pos de la otra. Y también les contaba un poco al final de la clase pasada que Intel empezó, cuando vieron el problema, se destapó el problema, empezó un programa de casa de recompensas. Entonces le paga a la gente por encontrar errores en sus procesadores. Eso ustedes inclusive lo pueden buscar, lo pueden ver, y eso es público. Y también paga más si encuentran errores o vulnerabilidades en procesadores de la competencia. Entonces, lo cual es una manera legal, digamos, de incentivar la competencia, digamos. Entonces, él me dice lo mismo. Le lanzó el suyo, y lo demoró un poco más, porque decían que ellos tenían menos errores, pero terminaron cayendo y dijeron, bueno, sí, terminado lo mismo el año pasado. Y Google también tiene suyo, porque también tiene procesadores. Entonces, vean que es una tendencia en la cual se estimula, digamos, a investigadores, a la gente a encontrar errores. Entonces, ¿qué es lo que hacen los investigadores? Realmente lo encuentran. Por eso es que hay tantas. Pero sirven para, a su vez, bueno, ir viendo cuál es el problema, tratar de mejorar el problema y que no impacte tanto, digamos. ¿No? Esa es la idea. Ahora, ¿por qué es muy difícil, cierto? O sea, todas las soluciones hemos dicho que no hay. Hay paliativos, pero sobre los paliativos son problemáticos. ¿Por qué? Primero porque en general no se puede arreglar en el lugar. O sea, usted dice, uy, Intel encontró un error y hay que arreglar algo para todos los procesadores de Intel. ¿Y usted cree que alguien de Intel va a venir, va a arreglar, va a poner un software? Todas estas máquinas están acá, o todas las máquinas están en su casa? No. Entonces eso no. Una vez que el procesador está vendido y está comprado, hay tantos procesadores, Intel, AMD y todo lo demás en el mundo que es imposible que están funcionando, ¿no? O sea, no se puede cambiar eso. Entonces, hay que ver, no es una cuestión de reemplazar una pisita, llevarlo a un taller o otra cosa que se hace con otras partes, con otros componentes. A su vez, en general todos los paliativos no siempre, como son posibles, no siempre son razonables. Entonces hay que ver que, existe un paliativo, pero no solamente es una cuestión de performance, sino que decir, esto no es viable. La mayoría de las veces, aplicar estas soluciones son tareas difíciles, son tareas que consumen tiempo de ingeniería. Muchos implican deshabilitar características de los procesadores. Che, esto, apagarlo, esto no lo uses. Eso lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos implementado, pero después recomiendan no usar. Es para que está. Algunos son obligatorios, otros son opcionales. Algunas soluciones, algunos paliativos son fáciles de incorporar, pero en hardware a futuro. No en todos los procesadores que ya están en la calle. ¿Entienden? Algunos de los paliativos están basados en agregar nuevas instrucciones. Y esas nuevas instrucciones son fáciles de agregar en un ISA que es incremental.
guardan que implementar que podemos agregar instrucciones. Entonces, algunos paliativos son fáciles de hacer, pero van a implicar reescribir, recompilar, redistribuir todo el software existente. Por eso es algo que, de cierto modo, se hace y hoy en día, cada tanto, todo el software que ustedes usan recibe actualizaciones, seguridad, Firefox, sistema operativo, o sea, Firefox, Chrome, navegadores web, el sistema operativo. Todos los programas estamos acostumbrados a que se actualicen, a ver por semana, a ver por mes, por ahí. Muchas veces es el sistema operativo el que aparece y se encarga de ayudar a aplicar estos paliativos. ¿Por qué el sistema operativo? Por dos razones. Primero, porque es mucho más fácil de modificar. O sea, es más fácil modificar software que hardware. Y segundo, es más genérico. O sea, dado si le decimos, che, Microsoft, son tan piolas de aplicarme aplicar esta corrección de todos los Windows del planeta que solucionan y ayudan con un problema, y los ayuda a todos los procesadores Intel, a todos los de AMD, o sea, es mucho más genérico, tiene mucho más alcance. Lo mismo con Linux, ¿entiendes? Entonces, muchas veces tienen arreglos con los fabricantes de sistemas operativos para que sea el sistema operativo el que ayude a mitigar un poco el problema. ¿Vamos bien, Esteban? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, ¿qué sería uno de estos paliativos? Como les dije al comienzo de la clase, muchos de los ataques son contra los cachés. Y sobre todo contra el último nivel de caché. Tienen una pregunta. ¿Por qué no contra el nivel 1 y nivel 2? ¿Alguien se le ocurre? Sí, pero no. No, no va por ahí. ¿Por qué son tan difíciles de hacer? Sí, está más cerca, pero eso no lo hace más difícil. Hay una palabra que es la que me gustaría que digan que no están diciendo claramente. No, es el tamaño que he dicho mal. ¿Qué tienen en general? ¿Cómo es con respecto a los demás núcleos el último nivel de caché? Son comunes. Es común, es compartido. El último nivel de caché es el que es compartido. Caché nivel 1 y caché nivel 2 son privados, son pertenecientes a cada núcleo. ¿De acuerdo? Cada núcleo tenía su nivel 1 y nivel 2 y después había un nivel 3 compartido. ¿De acuerdo? Entonces, si es compartido entre varios, ahí va todo el objetivo de los ataques. Entonces, ¿qué es lo que se hace con los cachés? Un paliativo, por ejemplo, es hacer cachés randomizados. ¿Qué es cachés randomizados? ¿Se acuerdan de las estructuras, las organizaciones de caché que habíamos visto? Caché de mapeo directo, caché asociativo puro, caché asociativo por conjuntos. Bueno, ya no van más. No, son todas mentiras. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se hace el mapeo de direcciones directamente a través de una función hash, con una semilla random. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Genera una especie de abstracción que hace que el caché sea asociativo puro. O sea, no es asociativo puro de verdad, pero hace como si fuera asociativo puro con políticas de reemplazo random. Entonces, uno nunca sabe dónde está, en qué bloque va, ni en qué conjunto va. La idea es no tener idea de dónde va un bloque para no poder rastrearlo del mismo modo. Eso fue un algoritmo en el 2021 y que después ya han encontrado la vuelta y han hecho una mejora que curiosamente la mejora eso lo han presentado el año pasado en un congreso que se hizo en Buenos Aires. Un dato pequeño, bocadillo gracioso. La cuestión es que los cachés, como ustedes lo han no van más. ¿Qué tiene de bueno? Elimina muchos de los posibles ataques, pero hace más lento y más costoso el caché. Por eso, en parte, ¿se acuerdan que los cachés
el nivel 3 también iba aumentando su latencia. Tiempo ciclo, en parte porque aumentaban su tamaño, en parte porque eran compartidos, hay un protocolo de coherencia que mantener, y en parte porque le van agregando todo este tipo de cosas que lo hacen más lento. Otro tipo de paliativo, ¿no quieren calle randomizado? Bueno, se hacen calles particionados. ¿Qué es un calle particionado? Directamente se parte el calle en distintos pedazos, particiones, y se asigna a cada programa una partición. Entonces el programa tiene su pedazo del calle. Y si necesita más datos, no tiene. Se ocupó todo su pedazo y ya está. Pero si usted tiene el 75% del calle vacío, no importa. Vos no podés entrar a ese otro lugar. No es para vos. Tendría que ser como la memoria principal con la memoria virtual. Sí, una cosa parecida. La cuestión es que tenés solamente, es como que te achican el calle. Vos vas a tener un pedacito de calle. No vas a tener todo el calle disponible. Tenés un montón de calle, pero el RAM no lo puedes usar. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Que aísla completamente el RAM, porque hay un pedazo al cual el programa no puede acceder. O sea, solamente accede a una porción, no accede al resto del calle. ¿Cuál es el problema? Y bueno, si nos achica el calle, creo que vamos a tener más fallos por capacidad, y es más. Entonces, si tenemos más fallos, va a bajar la performance. ¿Estamos? Y sobre todo, si además incrementamos la cantidad de núcleos, como viene pasando, y les achicamos el caché a cada núcleo de los núcleos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un montón de fallos de coherencia, y todo, se va a estar todos peleando porque está chiquito. Entonces eso va a ser un lío. Pero es una solución de seguridad. ¿Se entiende más o menos la idea? Son ejemplos, igual, hay un montón de cuestiones para distintos ataques y distintas vulnerabilidades. Entonces, habiendo hablado un poco de los paliativos, vamos a hablar un poco ahora de los ataques. Y hay primero una clasificación de ataques para contarles de qué tipo de ataques hay. Hay, en general, los ataques se clasifican primero en tres tipos, tres grandes tipos. Los más comunes, el tipo número 1, que vamos a arrancar ahora, son ataques que se llaman de ejecución transitoria. ¿Cuál es la idea de la ejecución transitoria? Pregunta, a ver si están atentos. ¿Se acuerdan de las excepciones precisas? ¿Se acuerdan? Las excepciones precisas decían que dado un pipeline pueden ocurrir varias excepciones al mismo tiempo. O sea, puede haber una excepción en una etapa y una excepción en otra etapa. Entonces, excepciones simultáneas en distintas etapas del pipeline. ¿Qué hacemos cuando tenemos excepciones en distintas etapas del pipeline? Bien vaya. Se trataba de la excepción más vieja, o sea, a la larga era que se sigan propagando. ¿Cuándo se las evaluaba las excepciones? ¿Sí? Nicolás. La idea era que la evaluación se hacía en la última etapa. En la última etapa, antes del write-back, antes del commit. ¿Se acuerdan? Un poquito de tema 9, procesadores avanzados, si no me equivoco. Entonces, se trataba de mantener, pero hacía que cuando esa instrucción se iba a marcar como finalizada, terminada, está todo bien, todo lo demás, se evaluaba. Uy, generó una excepción. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se descartaba esa instrucción, se descartaban todas las anteriores, se cargaba el vector de excepciones y se procesaba para después ejecutar la instrucción. Más o menos ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que ustedes tienen un código que se está ejecutando y en un momento dado tienen una instrucción que a ustedes les va a generar de algún modo algún problema. ¿No? Les va a generar una excepción, les va a generar un problema. Pero desde que se genera esa instrucción hasta que ocurre el problema y hasta que se arregla el problema, hay una pequeña ventanita de tiempo. Una pequeña ventana de tiempo donde se ejecutan instrucciones
de manera transitoria, ¿no? Instrucciones que después se van a descartar, instrucciones que después no van a ser utilizadas o eventualmente se van a reejecutar más adelante. Me va siguiendo la idea, pero el problema es que estas instrucciones que son temporales, transitorias, que no van a impactar, no impactan en ningún registro, no impactan en la memoria, no impactan en ningún lado, pero dejan rastros. Dejan rastros. Rastros, migajas, sombras, que no importan, pero resulta que después esos rastros se los puede ver mediante ataques indirectos, side channel, y se puede inferir información. ¿Se entiende la idea? Estas ventanitas de tiempo son pocos ciclos, porque es desde que ocurre una excepción hasta la última etapa, o sea, serán 2, 3, 4 ciclos. Pero en esos 2, 3, 4 ciclos yo no puedo hacer algo. ¿Se entiende? Y algo que no genera cambios estructurales, no genera cambios arquitectónicos. ¿Se entiende? O sea, no graba ningún registro, no copia ninguna variable, no pasa nada. Todo se deshace. Pero en ese hacer y deshacer queda rastro. ¿Entiendes? Lo cual nos genera, nos introduce un nuevo tipo de dependencia. Ahora hay dependencias entre las instrucciones, pero ya no de datos, no de control. Ahora hay dependencias de seguridad. Entonces, hay nuevos riesgos que hay que evaluar. Y hay mucho más sobre esto en ese link, si alguno le agarra curiosidad sobre el tema. No voy a seguir hablando. O sea, sí voy a seguir hablando del tema, pero no mucho detalle. Y todos los fallos, en general, también todos los ataques de ejecución transitoria, el primer tipo de ataque que vamos a ver, a su vez se dividen dos grandes tipos. Ya esta diapositiva está más linda porque empezamos a tener los guisos de color. El primer gran tipo de ataque de ejecución transitoria son los ataques tipo Meltdown. Meltdown es este de acá. ¿Alguno sabe cuál es una traducción de Meltdown? Derretir. ¿Por qué? Porque ahora está de moda la cheddar más melt combo, que seguramente los brokers se han reído, o sea, saben cuál es, digamos. Pero, bueno, los vegetarianos no. Pero lo han visto, la propaganda, en la cual está todo el queso derretido, cochina total. Pero la idea es derretir. ¿Cuál es la idea de los ataques tipo Meltdown? Acá se está derritiendo el lobito, esa es la idea. La idea es romper barreras de aislamiento. O sea, se supone que había una protección acá, la derrite la protección. ¿No? Entonces, todos los ataques tipo Meltdown son ataques transitorios generados por excepciones. O sea, hay alguna excepción que es una barrera de seguridad, una política de seguridad basada en hardware, y la idea es pasarla por encima. Vamos a romper esa barrera de seguridad. Y después están los ataques tipo Spectre, que son el fantasmita de esta clase Spectre. Y después le expliqué el logo. ¿Por qué el fantasmita? Los ataques tipo Spectre tienen que ver todos con lo que es la ejecución especulativa. ¿No? Y son ocasionadas por, en general, fallas en la predicción. Cuando uno trata de adivinar y anticipar algo, bueno, ahí aparece Spectre. Y la idea es romper políticas de seguridad basadas en software. Que se supone que no debería hacer, bueno, acá pasa. El otro es hardware que se supone que debería evitarlo, bueno, lo salteamos. ¿Se entiende? Y después, ¿qué es lo que hay? O sea, estos son los ataques tipo Meltdown, estos son los ataques tipo Spectre, y después, por supuesto, como hay gente que descubre esto, hay gente que descubre esto, hay gente que descubre las combinaciones de los dos. Entonces ya hacen otras cosas, lo vamos a ver también ahí. Y por supuesto, como dije la clase pasada, empiezan a salir ataques de todo tipo. Entonces ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es Meltdown. No mucho detalle, pero es suficiente como para que ustedes, 6 variantes de hoy, les vuele la cabeza. A ver, relaciones de programación.
¿Cuál de los dos? Hay dos. Hay dos lenguajes de programación. ¿Cuál es el error en ese código? ¿Qué hay en ese código? Hay un if. Hay una especie de pseudo código. Hay un if que obtiene cualquier condición que haga fallar la predicción salta. No importa. O sea, hay una condición cualquiera y eventualmente un código que se supone que no debería ejecutarse. Ese código que no debería ejecutarse carga acá una variable con un acceso a memoria. ¿No? A este es un array, se supone que le denominamos kernel mem o un espacio de memoria, un array que no deberíamos tener acceso, un acceso que no deberían acceder los programas, es memoria protegida, con un offset. Entonces, esto acá, en esa primera línea, dentro del if, hay una instrucción load. ¿La ven todos la instrucción load? Acá hay una memoria. ¿No? Entonces, esa instrucción load se va a ejecutar especulativamente. ¿Por qué? Porque esto se supone que va a fallar el if. Entonces, no debería entrar al cuerpo de ese if. Pero entra igual, por manera especulativa. Y acá hay una instrucción load que intenta acceder a una dirección de memoria no permitida. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, en general, cuando ustedes tratan de hacer ese load, cuando el programa trata de hacer ese load, el programa va a decir no podés. ¿No? ¿Por qué? Porque no tenés los permisos para acceder a la memoria del kernel, del sistema operativo, o de otro programa. Vos no podés acceder a este array. Entonces, a la larga, con esta dirección de memoria, se evalúa y se trata de hacer el acceso, va a generar un mensaje. ¿Está claro? Pero el tema es que, como en realidad esto se está ejecutando de manera especulativa, ¿no? Se va a ejecutar, se va a generar la dirección, se va a tratar de acceder a la memoria y en algún momento va a saltar el error, va a decir no podés, ¿no? Pero el error solamente se va a ver cuando llegue a la etapa final, a la última etapa. Porque en la última etapa es cuando se evalúan las excepciones precisas. ¿Está claro? Entonces, ¿qué va a pasar? La calidad del dato se va a traer igual. ¿Por qué? Porque bueno, estamos en el pipeline, el commit está en la etapa final, yo estoy ejecutando especulativamente, pero al dato lo traigo. ¿No? Por las dudas. Al final, después digo, bueno, listo, no lo asigno a la variable, no lo guardo, no escribo en el registro, no escribo en el caché. Pero el dato lo voy trayendo por duda. O sea, lo pongo en el caché y después normal. Le cambio algún bit, lo marco como inválido. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es el problema? Que a su vez la segunda línea, o sea, yo agarro, quiero acceder a esta dirección de memoria, no debería poder acceder a esta memoria, pero igual traigo este valor. ¿No? Y ese valor yo lo uso como índice para un segundo acceso a memoria. ¿No? Y este acceso a memoria es un acceso a memoria a la cual sí puedo acceder. ¿No? Entonces eso sí, me va a este logo va a decir, esa dirección sí podés acceder. Entonces voy a tratar de hacer un acceso a memoria y cargar este valor temporal. ¿Se entiende? Pero de vuelta, como todo esto no se va a ejecutar, se ejecuta especulativamente, entonces a la larga después de la predicción, decir, no, falló la predicción, entonces descartar todas estas instrucciones, a la larga esa variable no se va a escribir, esa variable no se va a escribir, los dos valores van a ser descartados, chao. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el problema? Que por un momento si lo trajiste al dato y lo guardaste en algún lugar. Pero lo después lo descartamos. Y puede haber entrado en esos ciclos. ¿No? ¿Cuál es el tema? No, nadie entra en esos ciclos. Sin embargo, el traer ese dato y después marcarlo como inválido, o marcarlo como sea, ¿cuál es el problema que genera? Deja rastros. Porque los caches sí son cargados. Y al ser cargados los caches, luego de ejecutar este programa, se ejecuta otro programa. O
sea, que lo que hace es acceder secuencialmente al array al array que sí tienen permiso. Y resulta que cuando acceden al array, van a acceder y van a demorar un cierto tiempo, un cierto tiempo, un cierto tiempo, y va a haber, hay uno que va a demorar menos, van a tener un acierto. ¿Cuándo van a tener un acierto? En este. ¿Por qué? Porque resulta que el dato sí está. Porque sí van a acceder. ¿Se entiende? Entonces, con otro programa, midiendo el tiempo de acceso, van a obtener uno que va a ser un hit, cuando en realidad no debería. Por supuesto, hay que hacer varias pruebas y todo lo demás. Entonces va a haber un acceso que va a demorar menos. Y ese es el correspondiente al dato traído especulativamente. Entonces, cuando ustedes sepan cuál es este, van a poder saber cuál es este. De manera indirecta. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera es posible conocer el valor que ustedes se supone que no iban a poder acceder nunca, porque realmente nunca han accedido, y esto ha sido una cuestión de que es posible saberlo, el valor, y conocerlo y utilizarlo. Y se han salteado la barrera de seguridad, que se supone que funciona con la excepción. ¿Se entiende la idea? Todo culpa de medir los tiempos de acceso al caché. ¿Cómo podemos arreglar esto? Bueno, primero esto afectaba a todos los procesadores de Intel, todos los de ARM, todos los que tenían ejecución fuera de orden y ejecución especulativa, o sea, todos los procesadores del año 85 para acá, del 95 para acá. No afectaba a los procesadores de AMD, entonces AMD estaba, antes ya, mis diseños son buenos, mejores procesadores, no le afectan esta porquería. ¿Qué es lo que pasó después que los de AMD dijeron eso? Alguien encontró la manera de romper los procesadores de AMD. Han demorado un poco más, pero lo han hecho. ¿Claro? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Separando totalmente lo que son tablas de páginas de los programas de usuario y del sistema operativo. Que se supone que las controlaba el sistema operativo. Bueno, resulta que no era tan así. Entonces, hay una técnica que se llama KPTI, que es Kernel Page Table Isolation. Pero ¿cuál es el problema? Requiere que las llamadas y retornos del sistema operativo son más lentas, tienen más retardos, porque es más difícil. Entonces, cada vez que hacemos llamadas al sistema operativo, es más lento. Implica hacer los TLB. ¿Se acuerdan que cada cambio del proceso hay que hacer los TLB? Bueno, hemos dicho que no, y bueno, hay que hacerlo igual, es más lento. Entonces, los procesadores que usaban el identificador del proceso eran mucho menos susceptibles a este tipo de errores, porque ya tenían una técnica para ir mejorando, entonces ya se los puede romper igual, pero eran menos vulnerables. Después, ejemplos breves. Así como estaba Metal, salió Foreshadow, que tiene ese candadito con una sombra rota. ¿Qué es lo que pasaba? Normalmente los caches nivel 1 son virtualmente indexados y físicamente etiquetados. ¿De acuerdo? ¿Qué significaba eso? O era una técnica para poder acceder en paralelo al caché nivel 1 con el TLB. O sea, que la idea es acceder al caché para mirar el dato y después comparamos la etiqueta física, después de realizar la traducción, para ver si tienen acierto o no. Resulta que la comparación de etiquetas físicas implica una traducción exitosa por parte de TLB. O sea, si hay un fallo en el TLB, no puedo comparar la etiqueta. ¿Qué es lo que decían? Y por supuesto implica que también, cuando se compara, cuando hay el acceso al TLB, en el TLB se revisan los permisos. ¿No? Y se ve realmente si uno tiene permiso para acceder a esa dirección. ¿Qué es lo que pasa? Intel hacía que los procesadores directamente, ¿sabes qué? Manda la dirección. Manda la dirección y después vemos si tenemos un fallo en el TLB o no. Hacían una especie de traducción ahí del vuelo, trucha, y mandaban igual la dirección física y accedían igual al caché. Y después verificaban si tenían permiso o no.
¿no? Entonces accedían y se podía se podía acceder a datos, los cuales en realidad después se daban cuenta, no, pará, perdón, vos no tenías permiso para acceder a esto. Pero en ese interín, hasta que se daban cuenta, ya accediste. Otro, zombie load. Ahí tiene un chip agarrado con la mano. Son de la época de... No van a salir. The Walking Dead. Walking Dead. Gracias. ¿Cuál? Zombie load, que después salieron otros más, ports más y demás. ¿Qué es lo que pasa? Simultáneos multithreading. ¿Se acuerdan? Simultáneos multithreading. La idea es que ustedes tienen threads que son independientes, pero que comparten los recursos, porque son threads independientes del mismo programa. En particular, la jerarquía de memoria es totalmente compartida. Entonces, ¿qué pasa? Se puede hacer que un thread esté revisando constantemente los accesos de memoria de otro thread y muestre datos. Eventualmente va a sacar datos interesantes. Entonces, quizás haya un programa en el cual se puede insertar un código malicioso y va a estar filtrando datos sin que ustedes se den cuenta. ¿Cuál es la solución? Desactivar multithread. Porque lamentablemente los threads comparten datos. Vamos a decir, esa es la idea del multithread. Entonces, si hacemos que los threads dejen de compartir datos, no funciona. ¿Estamos? Entonces, una técnica para evitar este tipo de problemas es, si tenés multithreading, deshabilitarlo. Y si deshabilitas multithreading, baja la performance en programas que tengan multithreads. ¿Preguntas? Veamos un poquito. Un poquito de qué es lo que es Spectre, con el fantasmita. Junto con Meldon fue el primero en aparecer. Spectre tiene un pequeño problema, una pequeña variante. Spectre no es una vulnerabilidad, sino que Spectre es una familia de vulnerabilidades. Hay muchas vulnerabilidades parecidas, todas son vulnerabilidades de tipo Spectre. ¿Qué es una vulnerabilidad de tipo Spectre? Está relacionada con la ejecución especulativa en procesadores con ejecución fuera de orden. Spectre viene de especulativa, o sea, del mismo Spectre. ¿Vale? Y Spectre porque es un fantasmita de que está siempre asustando. Y tiene que ver ya después la ramita que tiene es buenísima. Ya no sé por qué. ¿Por qué? Por los branches, exactamente. La idea es ejecutar código sin querer. O sea, ejecutar código de manera especulativa es, la misma idea. O sea, ustedes tienen algunas operaciones en el pipeline, acá operaciones que se ejecutan, hay algún tipo de predicción, algún tipo de me juego este por este, predicción de salto, ejecución especulativa, cualquier cosa de esa, y se juega en algún momento por algún tipo de instrucción. Ejecutan instrucciones especulativas, pero estas instrucciones, no, al final estas no eran. Entonces las borramos. ¿Ves? Borramos el pipeline, nos equivocamos, hacemos un flash, cualquier cosa. Vaciamos lo que estaba. Pero de vuelta, al hacer esto, dejamos rastros. Y lamentablemente, como acá no hay excepciones, porque todo este tipo de método tiene que ver con excepciones, con cosas que sabemos que están mal y las ejecutamos a sabiendas que están mal. Acá no hay cosas que están mal, son cosas normales. Entonces, ejecutamos el código simplemente porque podemos. ¿Se entiende? Pero no está mal, no es incorrecto. Nos jugamos, bueno, no era lo que queríamos hacer, pero no es un código incorrecto. ¿Se entiende? Lo cual hace que cualquier aplicación sea vulnerable. Cualquier programa pueda ser sujeto a un ataque de tipo Spectre. Porque ustedes quieren el código normal y eventualmente ahora hay herramientas, les contar después, que dicen, che, mira, ese código que has puesto, que es un código de 3 líneas totalmente normal, puede ser vulnerable de verdad. O sea, puede ser sujeto a una vulnerabilidad de tipo Spectre.
Entonces ustedes siguen prácticas de seguridad, pero sin embargo hay nuevos errores, códigos que parecen totalmente inofensivos. Como por ejemplo ese. Ustedes pueden tener el primero es la primera variante es un chequeo de límites. Ustedes están haciendo un código, tiene un array. Y es muy probable que en algún lado pongan un if para decir, che, tengo que revisar que el offset que yo le quiero pasar al índice esté dentro del tamaño del array. Si ustedes ponen un if en el cual, che, si el offset es menor que el tamaño del array, entonces ejecutamos esto de acá. ¿No? ¿Qué va a pasar cuando ponen un offset mayor que el tamaño del array? Se veía un valor que no queremos. ¿Cómo? Si va a un valor, o sea, tomaría un valor que no queremos. O sea, si se ejecuta eso, sería un valor fuera del que La respuesta normal es la que dijo Ariel. O sea, usted tiene un if es clarísimo. Che, si se cumple la condición, ejecuta esto. ¿Está claro? Entonces, si no se cumple la condición, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a ejecutar. ¿Está claro? ¿Cuál es la realidad? Si se ejecuta. Ustedes tienen un if normal, no tiene nada malo, pero ese código sí se ejecuta en los procesadores. ¿No? Se ejecuta de manera especulativa, porque hemos dicho que ejecutábamos las dos ramas del branch, por las dudas, si se hace, si no se hace. Total, después, si no es la correcta, ¿qué hacíamos? La descartábamos. ¿Se entiende? Entonces el código, que es código común, le ponemos al if, le ponemos el mismo par de instrucciones de antes. ¿No? Un código para que acceda a una memoria a la cual no deberíamos acceder. Con el offset se obtiene un valor, con ese valor lo usamos de índice para obtener otro valor. ¿No? Y al final de cuentas, los dos se descartan, porque no hay ninguna excepción, porque el código no se debería haber ejecutado. ¿Se entiende? Porque ustedes saben cuál es el offset y es mayor que el array, entonces no debería entrar, pero se ejecuta igual. ¿Se entiende el punto? No hay error acá. Entonces, ese código se ejecuta especulativamente, no se cumple la condición del if, se usa el resultado de la búsqueda de un array como índice y después se usa sidechannel para acceder a los cachés y se obtiene el valor de trusted value que no deberían poder haberlo obtenido. Y de vuelta, acá no hay excepción, acá no hay problema, acá hay un if común y corriente. Como ustedes pueden poner cualquier if en cualquier código. ¿No? Entonces, ¿cuál es la solución? No usen ifs en sus códigos. No se puede. ¿Está claro? Entonces, en realidad la solución es, no hay solución. No se puede corregir por hardware. Simplemente habría que deshabilitar la ejecución especulativa. Hacer que realmente cuando haya un if, no se ejecuten las dos ramas. Y si ustedes deshabilitan la ejecución especulativa, es volver a los años 90. Hoy en día no es viable. Estamos tan acostumbrados a que las computadoras funcionen como funcionan que no es viable. La otra es diseñar una arquitectura completamente nueva que no tenga saltos. O que no tenga saltos que se ejecuten de esa manera especulativa. Sí, ahí está la creatividad de ustedes. La idea es modificar el programa para agregar, o sea, lo que se puede hacer paliativo es modificar, o sea, agregar barreras. O sea, decir, che, vos realmente, antes de hacer el load, poner así barreras, poner verjas. Por eso hacer una instrucción de tipo fence, que son rejas. Entonces dice, antes de ejecutar esta instrucción load, sincronizar. Entonces va a ser más lento la ejecución del load, va a generar otra dependencia, va a haber otros problemas, pero no va a haber problemas de seguridad. Porque como que le ponen una especie de jaula, una cerca. A su vez desarrollaron herramientas de software que detectan secuencias peligrosas en los programas, lo que decía recién. Ustedes escriben su código, pasan esa verificación, mira, este if, yo que bueno cambiaría, fíjate si lo puede dar vuelta, fíjate por esta cosa. ¿No? Para ayudar a los desarrolladores a modificar sus códigos. Y ahí tienen también una demo, los que les interesa el tema, en esa sitio web.
¿Preguntas? ¿Quieren que hagamos recreo? Bueno, después seguimos con otra variante. Pero ahora sí. Sigamos hablando de Spectre. Y la idea ahora es ver la segunda, o una segunda variante de Spectre, que fue la primera aparecer, se llama Branch Target Injection, que es insertar destinos de salto. Y ahí tiene que ver con el branch, que está la ramita, como bien había adivinado Santiago, que es el único que pierde, que parece hoy. ¿Y cuál es la idea de la segunda versión de Spectre? ¿Se acuerdan de predicción de saltos? Había un branch history table y un branch target buffer. Buffer de historia y de destino de salto. Los buffers son compartidos porque son para todos los programas. Y la idea es que es posible, de alguna manera, entrenar a los predictores de salto para saltar a algún lugar que quieran los atacantes y no a donde deberían saltar de manera correcta. ¿Por qué? Porque los predictores de salto normalmente se manejan con direcciones virtuales. ¿Por qué? Porque están en fetch, están antes de acceder a la memoria. O sea, todo antes de acceder al caché, antes del TLB, para ahí están los predictores de salto. Entonces son todos con direcciones virtuales. Por supuesto, una vez que se entrena la predicción de salto, se hace la predicción y se detecta que la predicción es errónea, dice, no, che, te fuiste a este lugar, pero en realidad deberías haber ido a este otro, hay una falla en la predicción de salto. Esto funciona bárbaro, la predicción es detectada, se borran todas las instrucciones que estaban antes, pero en el interín desde que se hace el fetch hasta que se detecta la predicción errónea, hay unas cuantas etapas del pipeline donde se ejecutan instrucciones de manera especulativa. Acá no tiene nada que ver exactamente la ejecución especulativa, sino que es predicción de saltos común y corriente. Y si esas instrucciones pueden modificar algún estado con un par de instrucciones similares a las que hemos visto antes, hacemos de vuelta ataque side channel y chao, obtenemos datos. Entonces acá fíjense, no hay ni siquiera un if, simplemente hay un truco antes para decir, che, en vez de saltar a este lugar, salta para allá. Y en realidad no era un salto para allá, y hasta que se dé cuenta que no era para allá, chao, hago mi ejecución transitoria. ¿Se entiende? ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, muy fácil. Deshabilitar la predicción de salto. Cosa que no claramente no sirve porque implica una gran pérdida de performance por las burbujas de los riesgos de control. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, borrar el historial de predicción de salto en cada cambio de contexto. Es una opción, pero es una opción mala. La otra es definir nuevas instrucciones que sirven para mitigar esos efectos, pero son instrucciones que cuestan miles de ciclos. Entonces, tampoco es bueno, digamos, alargarse. Prefiero perder el riesgo de control, digamos, prefiero necesitar unas cuantas burbujas. ¿Quién inventó la solución? Google. Los ingenieros de Google que estaba viendo el tema dijo, che, ¿qué tal si hacemos esto con software y demás? Y fue una solución súper piola, bastante buena, 100% software, que tiene que ver con eliminar todos los saltos indirectos, que son los HAL-R y todos los RED. O sea, no hay más REDs. ¿Se acuerdan que ustedes utilizaron RED para volver a su rutina? Bueno, no utilizar más ese tipo de saltos. Y reemplazarlos todos por una función que modifique el stack, y poniendo en el stack el destino deseado. Esa solución la llamó trampolines de retornos, abreviado como REDPolines. ¿Y qué es lo que pasa cuando encuentran una solución de software que elimina un problema? ¿Qué es lo que pasa 1 o 2 años después?
encuentran cómo romper el problema, ¿no? Entonces, sí, bueno, inventan otra vulnerabilidad para ver que en realidad esa solución no era, si no funciona en todos los casos, hay algunos casos en los cuales se puede romper, etcétera, etcétera. Siempre que se trata de arreglar algo, le encuentran otro problema. Y los fabricantes, por supuesto, están continuamente tratando de ver qué hacer con Spectre. El problema de Spectre en realidad es que hay muchas variantes. ¿Por qué? Porque siempre todas buscan ejecutar de manera especulativa algún pedazo de código que modifique algún buffer interno y después acceder a ese buffer con un sidechain. Entonces hay ataques que afectan el TLB, ataques que afectan buffers usados en transmisiones por red, ataques que afectan otros buffers internos, ataques que afectan los bases de interconexión internos, ataques que afectan el mecanismo de traducción en memoria virtual. Cualquier cosa que hayamos visto en la materia que se haga en un registro es susceptible de Spectre. Y el problema es que va a haber mucho más. ¿Por qué? Porque de vuelta, lo importante es la frase que está en verde. Cualquier recurso que sea compartido en un procesador es un potencial candidato de un ataque tipo, una vulnerabilidad tipo Spectre. Entonces, está lleno de registros, sí, puede estar lleno de vulnerabilidades, que quizás algunas no las han descubierto todavía, pero pueden seguir apareciendo. Y el tema es que cualquier paliativo de todos esos ataques sí o sí empeora la performance y sí o sí aumenta el costo. Así te genera un compromiso. Y Spectre no se va a ir. Por eso es un fantasmita que siempre va a estar asustado. Además de todo esto, ¿no? Como la gente sigue evolucionando en los paliativos, en las investigaciones y todo lo demás, resulta que después los procesadores se dieron cuenta que los procesadores más nuevos de Intel y de AMD empiezan a especular demasiado antes. Entonces, empiezan a especular antes de decodificar una instrucción, que tiene que ver con prefetches. ¿Se acuerdan las prebúsquedas por software? Por hardware, perdón. Las prebúsquedas es para, yo creo que voy a necesitar tal dato o tal instrucción, entonces voy y la voy buscando de memoria para traerla y precargarla en el caché para que cuando yo realmente busque esa instrucción o ese dato, ya lo tenga en el caché. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay solamente ejecución transitoria, sino que ahora hay decodificación transitoria, fetch transitoria. Ya son cosas que se hacen, pero no se hacen, se van cargando en buffers por las dudas. La idea es que ahora se permite abrir ventanas de especulación ya desde cualquier instrucción, o sea, ya no hace falta que sea una instrucción que genere una excepción, o una instrucción de salto, o una instrucción de ya es cualquier instrucción que antes de que se decodifique ya puede estar siendo una ventana de transitoria para ejecutar instrucciones especulativas. El que se descubrió eso fue una vulnerabilidad que se llama Phantom, que tiene que ver con fantasmas, mismas cositas. Entonces, por ejemplo, se puede hacer que una instrucción add no sume, sino que salte. Porque en realidad la instrucción add todavía no sabe que es una instrucción add, porque no se decodificó. Entonces ustedes pueden engañar, buscar una instrucción y decir, vos sos un salto, anda para allá. Y la instrucción va. Y después hacen la decodificación y dicen, no eres un salto, disculpa, vamos para atrás. Pero ya hay una ventana donde ejecutar 1, 2, 3 ciclos con algo y puedan dejar algún rastro. ¿Se entiende? Por otra parte, todos los ataques de tipo Spectre buscan leer datos que fueron escritos de manera especulativa. Hasta que a alguien se le ocurrió no leer ningún dato. Ya no uso Spectre por leer datos, sino que uso Spectre para entrenar correctamente. O sea, ya no trato de buscar y filtrar la información, sino que trato de entrenar mal el predicción salto.
O sea, uso la ventana especulativa para entrenar un error en la predicción. ¿Qué es lo que pasa eso? Genera que futuras ventanas sean, o sea, genera recursivamente, digamos, ventanas de especulación. Es como que es un espectro recursivo. ¿Y qué es lo que hace eso? Hace que un programa pueda terminar entrenándose a sí mismo a fallar la predicción de sus propios saltos. Y ese lo bautizaron Inception, por la película, no sé si la vieron. ¿Cómo se llama en castellano? Santi debe saber. ¿Has visto la película de Inception? Leonardo DiCaprio. Una que tiene que ver con acercar pensamientos, con sueños y cosas así. Entonces, la idea que acá es que un programa se entrena a sí mismo para fallar sus propios saltos. Y chao, ya de esa manera, combinando estos dos, uno ya no puede saber qué está ejecutando el procesador. ¿No? Y no hay manera de arreglarlo, que es lo peor de todo. O sea, la manera de arreglarlo es evitar hacer todas estas cosas. Evitar hacer prebúsqueda, evitar especular. ¿Vamos bien hasta acá? Sin embargo, todos esos eran el primer tipo de ataque. Los ataques de ejecución transitoria. Hay otros tipos de ataques que son los ataques de reutilización de código. La idea es, hay códigos que ya existen, hay un montón de librerías que ustedes utilizan. La idea es utilizar esas librerías, pero no de la manera en la que están pensadas para ser utilizadas, sino de la manera diferente. Entonces es como que ustedes ya tienen pedacitos de código y en vez de armar el rompecabezas como se supone que tienen que armar el rompecabezas, ustedes lo arman distinto, porque pueden. Y cuando arman distinto el rompecabezas, ejecutan cosas que no deberían hacer, pasan cosas que no deberían pasar, pero eventualmente pasan. ¿Se entiende? Hay varios ataques de ese tipo que tienen que ver con programación orientada a los retornos, orientada a los saltos, orientada a bloques de código, pero para digamos, tranquilidad de ustedes, no voy a entrar en muchos detalles con respecto a esto. Este es el tipo de ataque que no vamos a ver. Simplemente les cuento que existe. El que sí les voy a contar un poco más en detalle, porque es más interesante para el punto de vista. Estos no les cuento muchos detalles porque tienen que ver mucho con código, mucho de programación. En cambio, el primero y el tercero tienen que ver con muchas cosas más de arquitectura. Entonces, por eso les cuento más en detalle. El tercer tipo de ataques son ataques de tipo Rogue Hammer, que son ataques orientados a fallos relacionados a la tecnología, porque la tecnología puede fallar. ¿Qué es Rogue Hammer? Dice, Rogue Hammer es un ataque que se ve que es posible modificar bits en la memoria, en la RAM, o sea, cambiar bits en la memoria, simplemente, o sea, sin acceder a los datos, accediendo a repetidamente acceso de lecturas a filas adyacentes. O sea, ustedes tienen una dirección de memoria que tiene un dato cualquiera. Si ustedes leen la dirección de memoria que está por encima y la leen de vuelta, 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 se puede cambiar el otro que está abajo. ¿Lo entienden? O sea, ustedes tienen un dato, su secreto está ubicado en la dirección 1000. ¿Vamos? Entonces yo agarro y leo la dirección 1004, 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 se cambia un bit en la dirección 1000. Así pasa. Imagínense, la energía es que usted va a un hotel. Hotel con, han ido a algún hotel últimamente que tiene cerraduras, puertas electrónicas, todo más. Ustedes agarran el hotel y empiezan a golpear la puerta de una habitación, empiezan a golpear la puerta de la habitación 100, 704. Golpean la 704, golpean la 704, golpean la 704, golpean la 704 y se abre la par. ¿Está claro? Eso es lo que está pasando. Ustedes no tocaron, no accedieron, no hicieron nada con la de la par, pero cambió. ¿No? Entonces, por ejemplo,
si ustedes saben dónde están permisos en la tabla de página, en qué dirección están, no acceden a esa dirección, porque no pueden, no tienen permiso. Pero acceden a la oferta y ups, cambian un bit. Y ahora resulta que ya tienen permiso. ¿Qué opinan? Eso, el problema es interferencia electromagnética, porque resulta que los procesos de fabricación de las memorias RAM son cada vez más mejorando los procesos, son cada vez más chiquitas y las celdas terminan estando muy cerquitas unas de otras. Entonces resulta que cuando ustedes acceden a un capacitor, genera una interferencia en el capacitor de la par. Entonces resulta que el 80% de los chips de DRAM disponibles en el mercado son susceptibles a ataques de tipo Rowhammer. O sea, todas las RAM que ustedes tienen en sus casas, en sus computadoras, son susceptibles a ataques de tipo Rowhammer. Inclusive hasta el DDR5, o sea, son todas. Si quieren, ahí tienen un par de repositorios, los bajan, los instalan y los prueban a ver si sus sistemas están vulnerables. Y por supuesto está esta versión es para hacerlo en JavaScript, esta está para hacerlo con Android, hay otra, esta de acá. Utiliza, además, no solo con Android, utilizan el GPU de los procesadores para hacerlo más rápido, inclusive. Se puede hacer a través de la red, a través de una red cualquiera, o sea, pueden estar ejecutando un código acá para ver si la memoria RAM de allá es vulnerable. Pueden hacerlo ya con celdas que sean cercanas pero no adyacentes, o sea, ya ni siquiera tienen que estar pegaditas. Otras aplican paralelismo, obviamente, para hacer un mejor ataque. Hay un montón de versiones. Y las otras curiosas atacan también a la flash. Que la flash son como una tecnología. Vamos a, no sé por qué, no entiendo cómo puede ser que un ataque de tipo Rowhammer afecte también las memorias flash, pero afecta, parece. Es importante también que en memoria flash también puede pasar lo mismo, lo cual es grave. Pero el objetivo ahí entonces no es robar información, sino más bien dañarla, ¿o no? Y depende de qué es lo que hagas, dañas o robas que te permita acceder a algo que no podías. ¿Me entiendes? Uy, yo no tengo permiso para acceder. Esperame un segundito. O sea, ay, ahora ya tengo permiso, voy para allá. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, depende de qué es lo que cambies, vas a estar modificando, accediendo o no a otro lugar. Claro. ¿Cómo se puede solucionar esto? Todas técnicas de hardware. Limitar la cantidad de acceso a una misma fila, para que no puedas acceder continuamente a una misma fila. Eso reduce la performance. No puedo cargar un bloque completo. Refrescar las filas con mayor frecuencia. O sea, aumentar más el tiempo de ciclo en detrimento del tiempo de acceso. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Reduce la performance, porque puede acceder cada menos tiempo a la RAM. Va a aumentar el consumo de energía, porque va a hacer que las RAM estén consumiendo más tiempo refrescándose. Puedo agregar correcciones de errores en los chips. Para si hay un bit que cambia, bueno, se corrige. Pero me hace que sea más cara y consumo más memoria, o sea, consumo más energía la memoria. Se puede, cada vez que yo accedo a una fila, refrescar con cierta probabilidad otra fila. Que no tiene nada que ver. Entonces, hace un poco más lenta la memoria, aumenta la complejidad. Y la que sí puede ser una idea interesante son, ¿se acuerdan de las RAM no volátiles? Esa pueden ser una solución porque son diferentes, pero son tecnologías diferentes que todavía están en estudio, hay que decir que funcionan o no. Pero esto podría ser una solución a ataque de tipo Rowhammer. ¿Y qué es lo que pasa cuando decimos, uy, tenemos un problema? La gente dice, ah, mira, qué interesante, puedo cambiar un bit. Y dice, empiezan a hacer RAM bleed. ¿Qué pasa si combino ataques Rowhammer con ataques side channel? Puedo leer bits de memoria sin accederlos. O sea, vamos a ver cómo. La idea es que ustedes tenían la dirección 1000, que tenía un dato. Entonces ustedes leían el 1004, leían el 1004, leían el 1004 y eventualmente cambiaban un bit de la dirección 1000. Entonces la gente dice, uy, si yo puedo estar monitoreando qué bit cambia y todo lo demás, puedo tratar de ver qué es lo que dice toda la dirección 1000. Entonces a la gente se le ocurrió leer, ¿cómo puede hacer para leer la dirección 1000
sin acceder nunca a la dirección MIDI. ¿Se entiende la idea? Entonces, usa Rowhammer no para escribir, sino para leer. Porque un bit es más propenso a cambiar su valor si los bits de las filas adyacentes tienen el valor opuesto. Entonces, jugando con los valores de las filas adyacentes, leyendo, escribiendo y modificando, genera que se pueda acceder a bits de datos de memoria. Entonces ya no hace falta ni siquiera tener permisos, ¿no? O sea, hay un dato del cual, una posición de memoria del cual no tengo permiso, no importa, leo otros y lo difiero igual. ¿No? Entonces ya deja de haber datos que son secretos y se puede sacar una clave encriptada, como por ejemplo 2048 bits. Esto no se soluciona con ninguna técnica de corrección de error común. ¿No? Este es un problema. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Los fabricantes de procesadores inventaron lo que se conoce como zonas de ejecución seguras. Es la idea. ¿Qué es una zona de ejecución segura? Hacer una especie de poner dentro de los procesadores, ya que hay un montón de cosas dentro de los procesadores, poner una especie de caja fuerte, una bóveda, ¿no? Una bóveda en la cual es, por supuesto, son en general pequeños núcleos, unidades de manejo de seguridad que se encargan de implementar como lo que serían como nuevos niveles de privilegio. O sea, hay una parte del micro en la cual no accede nada. Tiene una bóveda totalmente de seguridad. Entonces Intel aparece con la extensión SGX, AMD tiene una SEB, SME, ARM tiene la suya, RISC-V tiene la suya, todos tienen una especie de, como les dije recién, caja fuerte. Microsoft hizo un núcleo 2020, hizo un núcleo que se llama Pluton en 2020 para dar seguridad. Todos lo tienen. AMD lo tiene. Si ustedes recuerdan las diapositivas de AMD del procesador que les mostré del 2024, había uno que decía chip Pluton. Era un chipito que era el de seguridad, procesador para seguridad. Se incorporaron todos los procesadores de AMD del 2022. Y la idea es que esos procesadores no pueden ser accedidos por máquinas virtuales, o sea, nadie los puede acceder. Representan lo que se conoce como un hardware root of trust, o sea, una bóveda de seguridad por hardware que nadie puede acceder y es una cosa que es totalmente confiable. Entonces, eso se debe habilitar por el sistema operativo, por lo que sea, y la idea de esto es evitar ataques físicos a la red principal, como Rowhammer, que es un ataque físico. Estos se usan para proveer zonas de ejecución seguras que son, digamos, encriptan, o sea, tienen ahí cosas de seguridad, cosas de criptografía, algoritmos de criptografía por hardware, tienen semillas para hacer el hash, para hacer random y todo lo demás. Y la idea es que todos los accesos a memoria pasan por ahí, pasan todos encriptados. Entonces, a pesar de que ustedes puedan leer un dato de memoria, ese dato está encriptado. Y para desencriptarlo, solamente lo pueden desencriptar con la bóveda de seguridad. ¿Se entiende? Entonces, incorpora funciones de encriptación, todos los accesos de memoria, inclusive al momento del booteo. Y las claves son generadas solamente por estas bóvedas. También pueden tener circuitos de autodestrucción. Entonces, incorporan fusibles o una especie de transistores que se pueden quemar y que, si ven que están tratando de romper la bóveda, cortan el fusible y listo, no se puede acceder más. Claro. ¿No? Esto es típico de Misión Imposible, ese tipo de cosas. La idea es que estas zonas de ejecución segura proveen un aislamiento total de los programas. Cada memoria virtual es absolutamente independiente, es obligatorio para todos los procesadores que se ejecutan en las nubes, todos los servidores, todo lo demás, sí o sí tienen empleado esto. Y esta idea vino de consolas de videojuegos, de que Sony se cansó de que le chipeen la Play 3, la Play 2, entonces cuando realmente encontraron el truco para la Play 4 y que lo copió a Microsoft para la Xbox, dijeron, che,
La idea está buena, entonces empezaron a copiarlo todo de todos los procesadores. Y bueno, lo bueno es que ya con esto estamos solucionados, ¿o no? No. No. Porque dijeron, ah, sí, vamos a modificar la RAM. Bueno, pero la RAM, cuando está toda la RAM, todos los datos de la RAM, los cargan en el registro del procesador. Y cuando lo hacen pasar por todos los caminos internos del procesador, te lo hackean adentro del procesador. Y aparece Plunderbolt. ¿Qué es Plunderbolt? ¿Se acuerdan de DBFS? Mover las tensiones y frecuencias para aumentar el consumo, aumentar frecuencia y tensión cuando hace falta mayor performance, disminuir cuando estamos bajo consumo. Resulta que para hacer eso hay instrucciones, son instrucciones privilegiadas, no puede ser cualquiera. Pero la idea es que se puede disminuir la tensión de alimentación hasta que empiezan a ocurrir algunas fallas. O sea, bajarle a propósito la tensión hasta que empieza a fallar. Y cuando empieza a fallar, falla la bóveda. ¿Pueden creer? Cuando empieza a haber fallas por inducir baja tensión que estaba fallando, ¿qué viene a fallar? La bóveda de seguridad. Entonces es posible que se escriban datos de la bóveda fuera de la bóveda. Y si los datos se escriben fuera de la bóveda, ya no son seguros. Pero lo bueno de esto es que hacen falta instrucciones privilegiadas. O sea, no, los programas de usuario no pueden acceder a esto. Pero es un problema, o sea, no cualquiera puede acceder. Y siempre con sidechain se sacan cosas. Así como salió este, salieron otras variantes para ARM. Se pueden mitigar muy fácil por software porque necesitas permiso. O sea, tienes que partir de acá y si no partís de acá, no haces nada. Pero hay otra cosa, Cache Warp, por ejemplo, que lo que hace es ataca el protocolo de coherencia del caché. Porque el protocolo de coherencia del caché está monitoreando el bus. Entonces, listo. No, vos tenés tu bóveda, perfecto. Pero tu bóveda tiene que pasar datos por el bus. Yo te monitoreo el bus, no la bóveda. Hay otro que utiliza los vectores de interrupción para inyectar códigos maliciosos y romper la integridad de las bóvedas. O sea, a la larga, si ponen una bóveda, los hackers creo que van a tratar de hacer forzar la bóveda. ¿Se entiende el punto? Hay que buscar cómo. Y después sale otra vulnerabilidad que es background. ¿Qué es lo que hacen? Rompen también con todas las zonas de seguridad de AMD en este caso, con el Raspberry Pi Pico, o sea, la chiquitita, ¿las conocen? Pueden hacer digamos que el módulo de RAM mientras su tamaño del procesador. De esa manera, por ejemplo, duplicando el tamaño. Eso genera direcciones que no son verdaderas, son truchas, pero que son aliases de las direcciones reales. Entonces, después, las direcciones de memoria reales están protegidas, pero los aliases no. Entonces, ustedes tratan de acceder al alias con un trucho, lo mapean y pueden acceder a saltarse toda la seguridad del bóveda. Pero esto requiere que ustedes pongan la Raspberry Pi Pico a la par del módulo de RAM. O sea, tiene que estar accediendo, digamos, físicamente a la máquina, con máquina abierta, o sea, no lo hacen en cualquier lado, pero se puede. Y hay algunos parches que lo corrigen. Y yo diría que cortemos acá. ¿Cuántas repetidas quedan? 5, 6, 10 con todo Queda el muy fútbol. poca. Tengo que terminar. Este de 10 minutos. 20 pueden ser. No, Dejamos sí, hacer 5 bien sueldo después. Yo cortaría acá. Nosotros lo vimos en la clase del año pasado. Esa puede ser. No es mal. Yo terminaría. Más si un tema que no Aunque se sea evalúa. rápido. Y se evalúa bien. Sí, yo creo que lo terminamos ahora o lo veamos la lección. Está bien. Porque se venía el viernes por 5 diapositivas. Metamos un poquito, pero traten de seguirme, no me digan sí, todo lo que hablamos rápido. Además de todas las cosas que hemos visto, ataques de ejecución transitoria, ataques de tipo Rowhammer, hay otros que se conocen como SDCs. ¿Qué son las SDC? Resulta que Google y Meta descubrieron en 2021 que hay núcleos que
anda mal. Funciona mal. O sea, ustedes le ponen algo, che, algo, sumame 1 más 1, y el resultado no da 2. Así. Tan simple como eso. ¿Sí? Después, Alibaba, ¿saben quién es Alibaba? Google de China. Y Nvidia han dicho, sí, che, a ver, tiene razón, muchachos, y sí pasa lo mismo. Nvidia con su placa. Son errores que son inclasificables, indetectables e incorregibles. Vamos a cerrar todo y vamos a dejar. No sabemos qué hacer. O sea, no sabemos cuándo ocurren, por qué ocurren, cómo lo solucionaron. Entonces, no sabemos qué hacer, digamos. Son denominados, SDC viene de Silent Data Corruption, que es corrupción de data silenciosa. O sea, ustedes ponen, che, hacemos 1 más 1, y en algún momento el profesor dice, esto no da 2. No es 2. Entonces, es raro. Resulta que se van cambiando los números, van haciendo estudios, cada vez que tratan de detectarlos, porque son indetectables, es muy difícil de detectarlos. Pero la idea es que no son tan raros como se creen en un primer momento, y son más o menos 1 de cada 3.000 chips. Normal. Normal. Y puede pasar con GPU, puede pasar con los TPU de Google, puede ser con cualquier otra arquitectura, simplemente se muere. Se sabe que no son errores de diseño, pero no se sabe por qué ocurren. Entonces no se sabe cómo corregirlos. Hay posibles causas, ¿no? Pero siempre hay testeos, puede haber cuestiones de envejecimiento, de aging, o sea, uy, está viejo, ya empieza a funcionar mal. Puede ser variabilidad de timing. No se sabe por qué ocurre, pero se sabe qué ocurre. Como no se sabe por qué ocurre, no hay herramientas. Se está tratando de investigar para ver cuál puede ser la herramienta, a ver si aparece o no. Empezaron a ser notorios porque cuando la gente esta de Google, de todo lo demás, bueno, yo voy a tener mi granja con 100.000 procesadores, 100.000 servidores, tienen mucho más núcleos, tienen 1.000.000 de núcleos, y después los monitorean y ven que hay algunos núcleos que fallan, así, de la nada. ¿No? Y cuando aparece cada inteligencia artificial nueva y aparece Elon Musk y dice, yo voy a poner con 200.000 procesadores, falla, no falla. Entonces son problemas recientes. Y por supuesto hay mucho esfuerzo conjunto entre la industria y la academia para ver qué hacer con este problema. No saben qué hacer. El objetivo, por supuesto, ahora es minimizar el impacto. Y la idea es que la causa, bueno, hay que ver cuál es la causa, pero puede ser un nuevo compromiso entre costos, performance, confiabilidad. Quizá haya que agregar redundancia a los núcleos, quizá haya que hacer que el programa se ejecute en 2 núcleos distintos y ver si dan lo mismo, o 3 núcleos. Quizá haya que agregar técnicas de corrección de errores, quizá haya, bueno, no, herramientas. No se sabe qué hay que hacer con esto. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Ustedes no sé si han visto un patrón en todo lo que les voy contando en el tema. El patrón es, hay una nueva vulnerabilidad. La vulnerabilidad, a la larga se descubre, se encuentra un problema, se busca una forma de paliativo para que no impacte tanto. Cuando se encuentra el paliativo, ¿qué es lo que pasa? Lo rompe. Y entonces después encuentran una manera de salvar eso. ¿Qué es lo que pasa después? Lo rompe. Entonces, el problema no son las vulnerabilidades. El problema es que no son ni las vulnerabilidades descubiertas, ni todas las que no hemos descubierto todavía, porque no es un problema de que estamos viendo la punta del iceberg y hay todo un montón de vulnerabilidades abajo. El problema es que hay un montón de icebergs. ¿Se entiende? El problema es que ha cambiado la mentalidad de la gente que hace esto. Entonces, la mentalidad de la gente que hace esto dice, voy a hacer esto, pero ya dicen, pero puede haber un problema. Pero lo soluciona de esta manera. Pues pueden encontrar otro problema. Hay gente que está permanentemente buscando errores. ¿Se entiende? Y se estimula. Entonces, hay un montón de problemas, un montón de icebergs, que ni sabemos cuáles son. ¿No? Y eso es lo que va a generar que haya, dice ahí, una caja de Pandora, que hay que ver cómo afecta. Y probablemente
esto afecte cambiando una especie de paradigma. En el mundo, llamémosle post-meltdown. ¿Por qué? Porque las mejoras de performance hoy en día vienen de o mejor proceso de fabricación, o mejor diseño en la arquitectura, o mejor adaptación a los nuevos programas. Pero todos los dos últimos generan problemas de seguridad. Y los riesgos de seguridad generan problemas de performance. Entonces se inventan nuevas técnicas que solucionan los problemas conocidos. Se descubren nuevos problemas que van por esas nuevas técnicas. ¿Está claro? Entonces se van a diseñar nuevas arquitecturas, pero es muy probable que haya vulnerabilidades que hoy no existen. ¿No? Porque la idea ahora es, sabemos que tenemos que encontrar vulnerabilidades. Entonces, la idea es que esto va a estar permanentemente una nueva forma de diseñar, una nueva variable de diseño, y capaz que a la larga sea tan importante agregar seguridad también como otra variable de las 3P. Si tenemos las 3P y tenemos generalidad o flexibilidad, capaz que hay que agregar seguridad también, para ver cuánta seguridad queremos en función de performance, price y power. ¿Está claro? Y bueno, acá un montón de preguntas y habrá que hablar después. ¿Qué hacemos con ISAs? ¿Qué hacemos con benchmarks? Porque ahora, por ejemplo, no hay un benchmark de cuán seguro es un código. Habrá que crearlo. No sé, podemos de alguna manera obtener el mismo performance sin utilizar la ejecución especulativa. Si alguien encuentra una manera, se hace millonario. Seguro. Así que se las tiro por seguro. Se le ocurre algo. Resumen final. ¿Qué hemos visto en este tema? Ataque side channel, mediciones físicas basadas en mediciones indirectas de variables físicas. La idea es no algo directo, sino obtener un dato de manera lateral, de manera indirecta. Encontraron muchas vulnerabilidades, muchas más por descubrir. No se saben qué decir explotadas, la mayoría no tiene solución, solo paliativos. Explotan algún buffer existente en el diseño, un poquito meltdown, un poquito spectral, un poquito que hay un compromiso, más paliativos, más seguridad, menos performance. Y a su vez, todos los paliativos tienen problemas, tienen limitaciones, no es que se pueda hacer cualquier cosa. Seguridad quizás debería ser un criterio fundamental en la arquitectura de computadoras. Ya. Referencias, tienen un montón, si a alguno le interesa. Y es, para cerrar, una época rara en la arquitectura de computadoras. Hay muchas cosas que están cambiando. O sea, yo les vengo diciendo desde el primer día, las fuerzas de constante movimiento, las cosas van cambiando. Lo que se utilizaba hace 5 años, no sé si se utiliza hoy, algunas siglas, pero no sé si va a ser utilizado después de 5. Hay muchas cosas, la ley de Moore se desacelera, pero sigue estando. La inteligencia artificial es un boom hoy en día. Internet of Things también, con conectividad de bajo consumo, seguridad, flexibilidad, son cosas nuevas. Hay un nuevo ISA que se está metiendo, cosa que no pasó nunca antes. ARM se está metiendo donde no se debe meter nunca antes. Entonces, es una época de cambios. Habrá empezado una transición y dentro de 10 años los procesadores que tenemos hoy en día serán historia antigua. No tengo idea. En 10 años veremos si es que sigo estando acá. Pero es una época de mucho movimiento. Y no me voy a ir todavía. Casi son las 10. Tengo 2 minutos más. ¿Qué hemos visto en la materia? Un montón de cosas. Ustedes que tenemos hoy, si se acuerdan cómo hemos empezado en marzo, y se ponen el segundo mirado para atrás, nos aprenden un montón. Todo eso está ahí. Más. Porque hemos aprendido, o deberían haber aprendido, que la materia es compleja. Y que está a nivel de las mejores universidades del mundo. Comparen y vean, a ver que no les miento. Deberían haber visto técnicas para manejo de complejidad, jerarquías, paralelismo, abstracción. Las han visto en otras materias también.
¿no? Entonces estas son técnicas que se usan siempre. La idea es que aprendan a pensar como ingenieros, a medir, a evaluar, a no comerse sí o sí técnicas de marketing. Y que se pregunten todo, che, pero realmente esto es así, ¿vale la pena? ¿Esto es verdad? A ver, probemos. Siempre medir, mejorar, siempre analizar tendencias. A ver, ¿cómo es ahora? ¿Cómo ha sido antes y cómo va a ser después? Que se puedan anticipar y predecir, van a ganar tiempo. Hemos visto que siempre el pensamiento como ingeniero está lleno de compromiso y de situaciones nuevas. En el práctico de hoy no tienen idea de qué le van a tomar. Y en el parcial, mucho menos. Tienen que estar preparados. Hemos visto que para estar preparados es importante constancia y trabajo duro. No faltar a la clase para estudiar para inteligencia artificial, otras materias. Hemos visto que hay que concentrarse para llegar. Y hemos visto que hay que usar el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Por supuesto, estamos propensos a equivocarnos y todos podemos equivocar, pero la idea es, una vez que tenemos errores, aprender y corregir, así como se aprende. Entonces, espero que haya sido un buen cursado y no se olviden de la última diapositiva que dice que el gran beneficio de la educación viene de responder a preguntas del tipo ¿por qué? No preguntas del tipo ¿cómo? Entonces, todas las preguntas del parcial de la semana que viene van a ser preguntas del tipo ¿por qué? Lo va a hacer. Y con eso sí, bueno, nada más. Chao. Vamos a traer regalito para el viernes. Para el parcial. Un punto más. Se acabó.